una familia que lee y que escribe, porque sin leer no se puede escribir. Las 4 obras, de hecho, tienen un común denominador, se miran en el mismo espejo, que es la literatura popular. Aquellas novelas que en Norteamérica, que siempre ponen nombre raro porque hablan en inglés, se popularizaron en los años 30 unas novelas que se llamaban pulp, porque las hojas eran más oscuras porque las hacían ya entonces con pulpa de papel ya usado, de papel reciclado. Eran ediciones normalmente baratas y eran amorosas o de acción, y la leían sobre todo por las clases populares que habían accedido a la lectura, que sabían. Ahí nacieron géneros plebeyos, y casi 100 años después algunos ya no son plebeyos, sino que han alcanzado la nobleza, como es la novela negra, que antes era la novela de policías, ahora es la novela negra, y siguen siendo otras, a veces injustamente, pues todavía maltratadas, como es las novelas amorosas y las novelas de ciencia ficción. En cualquier caso, lo que pretenden los 2 autores y la autora que me acompañan a la mesa es recuperar el sentido de la diversión para quien lee, pero también para quien escribe, porque estoy seguro que lo ha pasado muy bien escribiendo, porque eso se nota cuando uno lee la novela si el autor lo ha estado también disfrutando. Porque la lectura como diversión más o menos íntima y la lectura como entretenimiento silencioso y relajado es una de las garantías para que el libro sobreviva y para que sobreviva también el placer de leer una historia de una ser contada, que es distinto a verla por televisión, que es distinto a imaginar. Debo decir que esta es una edición atractiva, que tiene unas excelentes portadas. Las portadas son muy bonitas y están muy bien, aunque hubieran merecido una más atenta corrección del editor, tanto de los acentos como de las puntuaciones. Ya la concepción en su presentación de Apariencias engañosas, la novela que acompaña a la otra, que es Vivencia de 2 adolescentes, allí ya dice que en qué se fija para escribir, cuáles son sus referentes. Nos habla de las fotonovelas, que tuvieron gran éxito a finales de los 60 y en los 70, y de las novelas radiofónicas, sin olvidar los grandes autores pues como Gorín Tellado, como Guillermo Sautier Casaseca, incluso como Celia Alcántara, una señora en su momento muy famosa porque escribió Simplemente María, que también en los 70 fue de mucho éxito, y luego el género de los drones, que es, bueno, aquello que te voy a pasar un rato bien y voy a ver las aventuras y desventuras, los amores y desamores de las parejas, tribus o cuartetos catalanes. En el fondo, la mayoría de escritoras y escritores siempre escriben las novelas que les gustaría leer. Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, siempre presumía no tanto de ser un buen escritor, sino de ser un buen lector. Dice, yo lo que estoy más contento en mi vida no es por lo que he escrito, sino por todo lo que he hecho. Está muy bien el título de Apariencias engañosas, aunque pensar que es una novela que engaña y que al final pues la promete. ¿Y qué promete? Pues ya lo dice la contraportada, es una historia de amor, aderezada de notas de erotismo suave, dijéramos, al menos en esta novela no se adentra mucho en el territorio, pero lo toca. Entre él, Beltrán, un industrial aceitero, y ella, Zaira, hija de un magnate petrolero americano, de origen saudí, aparece el terrorismo, unos nudos secretos no desvelaron para que os leáis toda la novela, y que ofrece pues un desenlace inesperado, es decir, vas leyendo, crees que va para una manera y después termina. Es una novela que en su sencillez está en juventud, pero sin embargo diría que es una lectura perfecta para el verano, para el lado de la piscina, para llevársela en el bolso a la playa, y también si el invierno ya no frío, pues nada, también.
una vez he presentado a la madre la novela, porque en este caso son dos novelas, pues en este caso los hermanos Carlos y Óscar debutan con un género que sobre todo ha alimentado mucho pues, lo que antes llamaban los tebeos, que ahora se llaman los libros de cómics, y la ciencia ficción, los superhéroes. En este caso, Carlos, con el encabezado primera parte del Principio Oscuro, lo que hace es que coge el mito egipcio que fue recogido por los griegos, que era la de Fénix, que nunca moría, sino que resucitaba. En este caso, pues hay la resurrección como purificación, de manera que el héroe, cuanto más veces muere, mejor y más purificado aparece. En las espadas, pues también recoge la tradición del rey Arturo, con lo cual las espadas tienen un papel importante, y luego hay el cambio de identidad del héroe resucitado, que eso pues es muy común en las novelas de ciencia ficción. Esa es una de las cosas que se pregunta el héroe: ¿quién soy y de dónde vengo y por qué soy así? Este Superman a Flash Gordon o a Batman. De hecho, se leen de un tirón estas aventuras, venturas y desventuras de nuestro encapuchado, que tiene un cruel y duro pasado y un abnegado presente, y nos mantienen en vilo de cuál será el origen de todo. Se nota que ha leído cómics, y no es raro que su novela termine con la promesa con que terminaban todos los tebeos y los cómics en el mundo ansino, que es un verbo que es continuar. Entonces, y donde cada capítulo como si fuera la entrega de un episodio. De hecho, al final de cada capítulo aparece una pequeña frase, que es la frase con la que comienza el siguiente capítulo. Óscar más o menos sigue el mismo camino, en cambio radical, visiones, porque además de los cómics y los videojuegos, ahora también cualquier escritor que quiera escribir pues, sobre superhéroes con facultades sobrenaturales, también, pues con vosotros, pues no sé ya qué más decir, lo ha dicho un poquito así que voy a presentar el libro de mi hermano. Es un superhéroe, como ha dicho aquí Atienza. Es un hombre que pierde la memoria, no sabe quién es, y intenta averiguar de dónde procede, quién es, y poco a poco se va dando cuenta de que en un pasado fue un asesino y intenta pues revivirse de ese pasado y saber quién es. Y ya está. a ver si te revives el pasado. Bueno, pues yo voy a presentar el hermano, porque habíamos quedado que cada uno se daba así, porque el hermano se ha quedado ha perdido el nombre como un Bueno, pues mi hermano, Carlos de las Visiones, es de un tipo al que dicen el hombre fantasma, que era el hombre fantasma, y bueno, dicen que no existe y tal, pero está ayudando a la gente y tiene valor que es un mago que ayuda a la gente a toda la gente que puede. Tiene visiones de un futuro que no sabe quién es, pero ve una niña y que van a acabar con ella, pero no sabe cuándo. Él sabe que es a una hora y tal, pero no sabe cuándo, hasta que pues sucede. Bueno, los libros, bueno, yo voy a hablar un poquito más del futuro también, de los dos. Vamos a unir los dos mundos. Tenemos pensado hasta entonces por lo menos 7 libros, yo por lo menos de mi parte, 7 libros, hasta unir estos dos. Luego tenemos más series pensados, que lo tenemos, ya lo hemos dicho varias veces tanto en nuestro blog que viene detrás de la contraportada, como en nuestras páginas de Facebook, que son los imperiales.
hay algo bueno. Siempre ese que yo estoy como el equipo fuera, como sí, tengo yo la nombre del equipo fuera. Y bueno, que más son superhéroes, y bueno, como la cinta, a mí se me olvidó mucho escribiéndolo, no me gusta escribir. Hemos escrito ya, pero eso no me puede publicar el mundo este. Así que eso es lo que hay. Bueno, y queríamos dar las gracias por lo que nos han dejado el espacio, para que nos den el plan, la cuenta. Dar las gracias. Ya está. Muy bien. Le paso a Marlon. Bueno, pues nada.